Me senté junto a la ventana de mi apartamento y miré la calle. La gente iba a toda prisa, con sus cochecitos, bolsas de la compra y de la mano de sus hijos. South Burlington siempre había sido un pueblo tranquilo, pero en los últimos años había crecido mucho. Los promotores han estado comprando casas antiguas, derribándolas y construyendo complejos nuevos y relucientes donde las familias jóvenes están deseando mudarse. Mi hijo Hugo lo llamó desarrollo del mercado, y dijo que era excelente para su negocio. El teléfono se quedó en silencio por tercer día. Hugo solía llamar una vez a la semana los domingos entre las 9 y las 10 de la mañana, como si fuera una rutina obligatoria. A veces creía que anotaba esa llamada en su agenda, llamar a mi mamá en 10 minutos. Tenía 77 años y estaba acostumbrada a la soledad. Es como una tela escocesa vieja, raída pero acogedora. De joven, la soledad me asustaba. Tenía miedo de no poder soportarla, de derrumbarme bajo el peso de las miradas y los susurros críticos a mis espaldas. Cordelia Needham, madre soltera en un pueblo pequeño. Parecía una frase. Me levanté y me acerqué a la estantería donde guardaba fotos antiguas en una cajita. Allí estaba Hugo aún muy joven, con una amplia sonrisa y helado de chocolate por toda la cara. Ahí estaba en su último año de instituto, serio y guapo, tan parecido a su padre. Me dejó sin aliento, un padre que nunca supo de la existencia de su hijo. Fui profesora de matemáticas en la escuela secundaria South Burlington durante 35 años cuando quedé embarazada de un arquitecto visitante que trabajaba en el proyecto de una nueva biblioteca. Se negó a revelar el nombre del padre del bebé. El director quiso despedirme, pero faltaban matemáticos, y yo era una buena profesora. Me permitieron quedarme con la condición de que fuera un modelo de moralidad en todos los demás aspectos. Acepté, no tenía otra opción. Criar a un hijo solo fue duro. Tenía 2 trabajos, daba clases en la escuela durante el día y daba clases particulares por las noches. Dormía 4 o 5 horas cada noche, pero nunca me quejaba. Hugo era un niño brillante, empezó a leer desde pequeño y demostró tener aptitudes para las matemáticas. Estaba orgulloso de él. El silbato de la tetera en la cocina me sacó de mis recuerdos. Preparé té y volví a la ventana. Frente a mi casa había un pequeño parque donde se reunían madres e hijos. A veces veía a Lucy, mi nieta, allí con sus amigas. Nunca me vio, y yo nunca la llamé. A los 19 años, probablemente le daría vergüenza admitir que su abuela la observaba desde la ventana. Por fin sonó el teléfono y me estremecí, derramándome el té en el regazo. Era Diane, la esposa de Hugo. Cordelia, ¿hola? Su voz sonaba demasiado alegre, lo que solía significar que necesitaba algo. ¿Cómo te encuentras? Está bien, gracias, respondí secando la mancha húmeda de mis pantalones con una servilleta. Genial. Hugo quería hablar contigo, pero está en una feria de casas, así que me pidió que lo llamara. Tenemos una cena familiar el viernes a las 7. ¿Vienes, verdad? Sabía que no era una pregunta. Las cenas familiares eran poco frecuentes y solían significar que había una conversación importante. La última vez fue cuando Peter fue a la Facultad de Derecho, antes de eso, cuando Hugo fue ascendido a socio en su agencia inmobiliaria. Claro, Diane. ¿Te puedo traer algo? Ay, no, no, no. Se rió como si hubiera dicho algo gracioso. Solo llega a tiempo. Tenemos noticias importantes. Me despedí y colgué preguntándome qué noticias serían. ¿Sería posible que Hugo por fin hubiera comprado la casa con la que él y Diane habían soñado durante los últimos 5 años? Era un poco humillante para un agente inmobiliario seguir alquilando un apartamento, aunque fuera espacioso en un buen barrio. Hugo solía quejarse de que los clientes miraban con recelo a un agente inmobiliario que no era dueño de su propia casa. Suspiré y abrí mi portátil. Era mi pequeño secreto, nadie en la familia sabía que a mis 77 años,
era mejor con las computadoras que muchos jóvenes. Al jubilarme me matriculé en un curso de informática en la universidad local, primero por curiosidad, luego por necesidad. Descubrí que disfrutaba aprendiendo cosas nuevas y pronto me convertí en uno de los mejores estudiantes del grupo. Entonces descubrí la bolsa. Empezó como un juego, una forma de pasar las interminables tardes en un apartamento vacío. Aparté $1000 de mis ahorros, no tanto como para arruinarme si las cosas salían mal, pero sí lo suficiente como para sentir la emoción. La primera inversión fue un fracaso, perdí casi la mitad. Pero en lugar de rendirme, empecé a estudiar gráficos, informes de empresas y noticias del mercado. Las matemáticas siempre han sido mi elemento, y pronto aprendí a ver patrones donde otros solo veían el caos de los números. En 15 años mis 1000 se habían convertido en 50.000. Tuve cuidado de no correr grandes riesgos, prefiriendo un crecimiento constante a saltos repentinos, y nunca le dije a nadie por qué. Hugo se habría reído, fondos de señora mayor. Diane diría que estaba loco por confiar mi dinero a unos estafadores de Internet, y Peter simplemente me pediría dinero como siempre. Revisé mi cartera de valores. Todo estaba estable excepto una posición, las acciones de una pequeña empresa de biotecnología que había comprado hacía 3 años por consejo de un miembro de un foro de inversión. En aquel entonces, solo costaban $5 cada una, y había comprado 1000 acciones tras gastar 5000. Ahora el precio había subido a 28 y seguía subiendo. Algo había sucedido, y decidí averiguar qué era. Una búsqueda rápida en Internet reveló que la compañía había anunciado resultados positivos de un ensayo clínico de un nuevo fármaco para el Alzheimer. Causó sensación en el mundo médico y las acciones se dispararon. Hice un cálculo rápido, mis 5000 se habían convertido en 28.000. Era una buena ganancia, pero mi instinto me decía que era solo el principio. Si el fármaco era realmente efectivo, el precio podría multiplicarse por varias. Por otro lado, si surgían dudas sobre los resultados, las acciones podrían desplomarse tan rápido como habían subido. ¿Qué hacer? ¿Vender ahora y asegurar una ganancia, o esperar y arriesgarme? Cerré mi portátil sin tomar una decisión. Tenía tiempo para pensar. Ahora tenía que empacar. Había prometido cuidar a Lucy mientras Hugo y Diane iban a un evento benéfico. Mi nieta ya no era una niña, claro, pero sus padres no confiaban en que se quedara sola en casa por las noches. Es una irresponsable, dijo Diane. Hugo le hizo eco. Discrepé de su evaluación. Lucy era soñadora, un poco distraída, pero nada irresponsable. Simplemente no encajaba en los rígidos estándares que sus padres le habían impuesto. A diferencia de su hermano Peter, que siempre supo complacer a sus padres, Lucy era fiel a sí misma. La respetaba por eso. Recuperándome salí del apartamento y caminé hasta la parada del autobús. Diane se ofreció a llamarme un taxi, pero lo rechacé. Me gustaba viajar en autobús, observar a la gente, escuchar fragmentos de conversación. Me recordaba que seguía siendo parte de este mundo, aunque mi propia familia pensara que era invisible y que solo aparecía cuando la llamaban, cuando necesitaban algo. El autobús llegó a tiempo y 20 minutos después tocaba el timbre del apartamento de Hugo y Diane. Lucy abrió con auriculares al cuello y un celular en la mano. Hola, abuela. Me dio un beso en la mejilla y dio un paso atrás, dejándome entrar. Mis padres estaban casi listos en la sala. Diane estaba frente al espejo con su vestido nuevo, y Hugo estaba hablando por teléfono, paseándose de un lado a otro. Mamá, dijo terminando la llamada y acercándose a mí, gracias por venir. No tardaremos mucho, volvemos a las 11. No pasa nada, sonreí. Diviértete, Lucy. Diane miró a su hija con severidad. Sin amigos, sin fiestas, prometiste estudiar para tu examen de química. Sí, mamá. Lucy puso los ojos en blanco. Cuando se fueron, Lucy se dejó caer en el sofá y encendió el televisor.
¿Quieres un poco de té, abuela? Me encantaría. Me senté a su lado. ¿Cómo va la universidad? Bien, dijo encogiéndose de hombros. La química es molesta, pero tolerable. ¿Cuáles son tus materias favoritas? Lucy se animó. Literatura, ahora estamos estudiando poesía del siglo XX. Es muy interesante. Y psicología, no la parte aburrida con fechas y nombres, sino cuando hablamos de por qué la gente hace las cosas como las hace. La escuché parlotear, disfrutando del raro momento de sinceridad. Normalmente nuestras conversaciones eran superficiales, limitadas por la presencia de Hugo y Diane, quienes detestaban las conversaciones triviales. Ahora Lucy hablaba de sus sueños, sus planes, sus dudas. No era para nada como la habían descrito sus padres. La noche transcurrió rápida y agradablemente. Vimos una comedia en la tele, pedimos pizza, otra cosa que Diane desaprobaba, y hablamos mucho. Para mi sorpresa, Lucy me preguntó sobre mi vida de joven. Rara vez hablaba del pasado, era demasiado doloroso, demasiado complicado de explicar, pero hoy algo me impulsaba a ser sincera. No fue fácil, dije eligiendo las palabras con cuidado. Tenía 25 años cuando me quedé embarazada de tu padre. Era casi una solterona en aquella época, pero no tenía prisa por casarme. Primero quería ponerme de pie y conseguir un trabajo estable. ¿Qué le pasó al abuelo? Preguntó Lucy. Papá nunca habla de él. No sabía nada de Hugo, suspiré. Fue una aventura breve. Cuando supe que estaba embarazada, él ya se había ido de la ciudad. ¿Por qué no fuiste a buscarlo? Orgullo, supongo. O miedo de que no quisiera al bebé. No lo sé. Lucy asintió. A veces tomamos decisiones que parecen correctas en el momento, y luego nos pasamos el resto de la vida cuestionándolas. Ella era sabia más allá de su edad. ¿Tenías miedo de criar a un niño sola?, preguntó. Mucho, admití sonriendo al recordarlo, pero también alegre. Tu padre era un niño estupendo, curioso y divertido. Claro que hubo momentos difíciles, el dinero siempre era un problema y el juicio ajeno. En aquellos tiempos, las madres solteras no eran consideradas muy respetables. Es tan injusto, dijo Lucy indignada, como si todo dependiera solo de la mujer. Los tiempos eran diferentes, dije encogiéndome de hombros. ¿Pero sabes qué me impulsaba a seguir adelante? Las matemáticas. En el mundo de los números, todo era lógico, predecible. 2 más 2 siempre era 4 sin importar quién fueras ni lo que pensaran los demás. ¿Es por eso que te hiciste profesor de matemáticas?, preguntó. En parte, admití, también porque era un trabajo estable con buen sueldo y vacaciones de verano para poder estar con Hugo. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió nuestra conversación. Hugo y Diane regresaron antes de lo prometido. ¿Está todo bien?, preguntó Hugo, mirando alrededor de la habitación como si esperara ver señales de desastre. Claro, dije levantándome del sofá. Nos lo pasamos genial. Lucy, es tarde. Vete a la cama, ordenó Diane. Tenemos que levantarnos temprano mañana. Mi nieta se levantó obedientemente, pero antes de irse me dio un fuerte abrazo. Gracias por esta noche, abuela, y por la conversación. La abracé de vuelta, sintiendo un calor inesperado en mi pecho. No te olvides del viernes, mamá, me recordó Hugo mientras Lucy se alejaba. Cena familiar a las 7. Lo recordaré, asentí. Llegaré a tiempo. Diane me pidió un taxi y 15 minutos después estaba en casa. El apartamento estaba tranquilo, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía agobiado. La noche con Lucy me había recordado que aún podía ser necesario, que aún podía ser interesante, que mi vida y mis experiencias importaban. Antes de acostarme abrí mi portátil de nuevo y revisé las acciones de la empresa de biotecnología. Habían subido otros $3.
Mi fortuna crecía y con ella, mi confianza en el futuro. Ya no era invisible, al menos no para mí mismo. La mañana empezó con una llamada. Ni siquiera había tenido tiempo de tomarme mi primer café cuando sonó mi celular. El número no me resultaba familiar y dudé antes de contestar. Últimamente había aumentado el número de llamadas de estafadores que se aprovechaban de las personas mayores. ¿Cordelia Needham?, preguntó una voz de hombre. Sí, soy yo, confirmé. Me llamo Edward Gillespie. Represento a la casa de bolsa Atlas Investments. Disculpen la llamada anticipada, pero tengo noticias urgentes. Estaba receloso. Usaba una plataforma en línea para mis inversiones y nunca había tratado con corredores de bolsa. ¿Qué hay de nuevo?, pregunté con cautela. Señora Needham, continuó, usted tiene acciones de Bionop, ¿verdad? Sí, confirmé sin estar aún seguro de a dónde quería llegar con esto. Anoche se anunció que Bionop será absorbida por el gigante farmacéutico Metaparma. La operación está valorada en $4.000 millones. Metaparma recomprará todas sus acciones a $500 cada una. Sentí que la sala daba vueltas ante mis ojos. $500 por acción. Tenía 1.000 acciones. ¿Es broma?, me temblaba la voz. No, señora Needham. Esto es totalmente serio. Nuestra empresa se enteró de su posición y decidió contactarla directamente para ayudarla a formalizar el acuerdo. Tiene 1.000 acciones, lo que equivale a $500.000 antes de impuestos. Me dejé caer en la silla, las piernas se negaban a sostenerme. $500.000, una cantidad que ni siquiera podía imaginar. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté intentando ordenar mis ideas. El trato se cerrará en 2 semanas. No tiene que hacer nada hasta entonces. Tras el cierre, el dinero se transferirá a su cuenta. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con la planificación fiscal, le dejo mi número. Permítame felicitarla por su exitosa inversión, señora Needham. Le di las gracias, anoté el número y colgué. Me quedé inmóvil un buen rato con la mirada perdida. $500.000, nunca había ganado tanto en toda mi vida laboral. Mi primer impulso fue llamar a Hugo, pero algo me lo impidió. Tenía que pensarlo bien primero, decidir qué hacer con tanto dinero. Me preparé un café y me senté junto a la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba. $500.000, ¿qué podía hacer con ellos? ¿Viajar? A mi edad, ya no es tan fácil despegar. ¿Comprar un apartamento nuevo? Estaba contento con el mío. ¿Guardarlo en una cuenta bancaria? Con los tipos de interés actuales, me parecía una oportunidad perdida. Entonces lo comprendí, una casa. Podría comprarle una casa a Hugo y a su familia. Durante años Hugo había hablado de la importancia de tener su propio hogar. Mamá, no tienes idea de lo humillante que es vender casas ajenas cuando vives en un apartamento alquilado, se quejaba. Diane soñaba con una cocina grande y un patio trasero para hacer barbacoas. Habían estado ahorrando para la entrada, pero siempre había algo que lo impedía. El coche se averió, Peter necesitaba dinero para la universidad o Lucy decidió cambiarse de universidad. Me imaginé sus caras cuando les dijera que les iba a comprar una casa, completa sin hipoteca. Hugo se sorprendería, Diane por fin dejaría de menospreciarme. Quizás incluso empezarían a invitarme más a menudo, no solo cuando necesitaran ayuda. Animado por esa idea, abrí mi portátil y fui a la inmobiliaria donde trabajaba Hugo. Sabía qué tipo de casa les gustaba, la mansión victoriana en la calle Maple que me habían enseñado en fotos, 4 dormitorios, 3 baños, una cocina espaciosa y un patio trasero con robles centenarios. El precio era de $480.000. Casi me reí de la coincidencia, como si el destino me estuviera empujando a tomar esta decisión. Con los 20.000 restantes, podría comprar muebles nuevos o pagar reparaciones. El teléfono volvió a sonar. Mamá,
¿Te acuerdas de la cena de mañana?, preguntó Hugo sin preámbulos. Claro que me acuerdo, respondí. A las 7. ¡Qué bien! Es importante, mamá. Estamos hablando en serio. ¿Pasa algo?, pregunté. No, no, nada malo. Es solo un asunto familiar. Colgó antes de que pudiera decirle que yo también tenía novedades. Quizás sea lo mejor. Quería ver sus caras cuando les contara sobre mi regalo. Pasé el resto del día investigando la casa en la calle Maple. Encontré más fotos, leí la descripción e incluso miré el barrio en un mapa. Era el lugar perfecto, cerca de una buena escuela para Peter y Lucy, cerca de un parque, en un barrio tranquilo y respetable. Esa noche Diane llamó. Cordelia, ¿podrías venir una hora antes mañana? Quería pedirte que me ayudaras a poner la mesa, sé que se te da mejor que a mí. Su evidente adulación me hizo sonreír. Sí, claro, Diane. Estaré allí a las 6. Maravilloso, dijo con ese tono exageradamente alegre. Y Cordelia, ponte algo elegante. Será una noche especial. Me pregunté qué significaría eso. Quizás si tenían buenas noticias, quizá Hugo había conseguido un ascenso, o Peter por fin había encontrado trabajo después de la facultad de Derecho. En cualquier caso, mis noticias eclipsarían todo lo demás. Me desperté al día siguiente con una sensación de celebración. Por primera vez en años me sentí importante, capaz de hacer algo importante por mi familia. Imaginé su sorpresa, como Hugo probablemente lloraría, aunque odiaba mostrar debilidad, como Diane finalmente reconocería que yo no era solo una carga. Saqué mi mejor vestido del armario, uno azul marino de manga larga que disimulaba mis delgados brazos. Me puse unos pendientes de perla, un regalo de mis alumnos por mi 50º cumpleaños, y me arreglé el pelo canoso con un peinado sencillo pero elegante. Me miré al espejo y me sentí satisfecha, para una mujer de 77 años, me veía bien. A las 6 toqué el timbre del apartamento de Hugo y Diane. Peter, mi nieto, me abrió. Había vuelto a casa el fin de semana de la universidad, que estaba a 3 horas de distancia. Hola, abuela, dijo abrazándome con torpeza. Podía oler la cerveza en su ropa. Pasa, mis padres están en la cocina. Entré a la sala de estar donde Lucy estaba sentada con su teléfono en sus manos. Hola, abuela, levantó la vista y sonrió. Qué elegante estás hoy. Gracias, cariño. Tu mamá dijo que sería una noche especial. Lucy puso los ojos en blanco. Sí, han estado corriendo todo el día. Es una reunión familiar importante. Estaba a punto de preguntarle si sabía qué era cuando Diane salió de la cocina, llevando un delantal sobre un elegante vestido negro. Cordelia, ya estás aquí. ¡Qué bien! ¿Podrías ayudarme con la instalación? Pedí porcelana nueva y es tan frágil que me da miedo romperla. La seguí hasta la cocina, donde Hugo estaba preparando una especie de salsa. Mamá, me saludó con la cabeza. ¿Te ves bien? Gracias, hijo. Lo besé en la mejilla, algo que no había hecho en años. Me miró sorprendido, pero no dijo nada. Pasé la siguiente hora ayudando a Diane a poner los platos, acomodar los cubiertos y llenar los vasos. Efectivamente había comprado un juego nuevo, blanco con un fino borde dorado, de aspecto muy caro para ocasiones especiales. Igual que este, explicó al notar mi mirada. A las 7 nos sentamos todos a la mesa. Hugo abrió una botella de champán francés auténtico, no el refresco que solía comprar en Navidad. Antes de empezar, dijo llenando nuestros vasos, quiero decir que hoy es un día importante para nuestra familia. Se me aceleró el corazón. Quizás se había enterado de mis ganancias. Pero continuó tomando la mano de su esposa, Diane y yo hemos estado trabajando en esto durante mucho tiempo, y finalmente funcionó. La voz de Hugo tembló un poco.
Encontramos la casa perfecta para nuestra familia. Casi se me cae el tenedor. Ya habían comprado la casa. ¿Cómo? ¿De dónde sacaron el dinero para una mansión victoriana en Maple Street? ¿Pero cómo lo compraste? Pregunté intentando disimular mi confusión. Costó casi $500,000. Hugo y Diane intercambiaron miradas. Bueno, todavía no la hemos comprado, explicó Hugo, pero ya hemos dado el depósito. Con el enganche vamos a necesitar ayuda. Él me miró y finalmente me di cuenta de lo que era esa cena. Mamá, Hugo dio un paso adelante con voz suave, casi aduladora, hemos estado pensando en la mejor manera de proceder y hemos llegado a la conclusión. Es hora de que todos sigamos adelante. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque ya lo sabía. Tu apartamento, mamá, es demasiado grande para ti sola, y es demasiado. Bueno, hay muchas escaleras, cableado viejo. No es seguro a tu edad. Mi apartamento estaba en el segundo piso, solo un tramo de escaleras, y había cambiado el cableado hacía 5 años. Pero me quedé callado, dejándolo continuar. Hemos encontrado un lugar ideal para ti. St. Teresa's es una comunidad de jubilados. Cuenta con excelentes instalaciones, personal médico disponible las 24 horas, actividades de ocio organizadas y, lo más importante, estarás entre tus compañeros. Una pensión. Repetí lentamente. ¿Te refieres a una residencia de ancianos? No, intervino Diane rápidamente. Es una residencia para ancianos, muy moderna, con piscina y biblioteca. ¿Cuánto cuesta?, pregunté sintiendo una rabia fría creciendo dentro de mí. No es barato, admitió Hugo, pero si vendieras tu apartamento, tendrías suficiente dinero para vivir allí unos años, y podríamos usar parte para la entrada de una casa. Sería un beneficio para todos. Todos se benefician, repetí. La abuela podría vivir con nosotros, dijo Lucy de repente. Hay 4 habitaciones en la casa nueva, espacio de sobra. Diane le lanzó a su hija una mirada de advertencia. Ya hemos hablado de esto. Tu abuela tendrá sus propias necesidades que no podremos satisfacer. St. Teresa's tendrá profesionales que la cuidarán. Vamos, mamá, intervino Peter, sirviéndose una segunda ración de puré de papas. Dilo como es, no quieres que la vieja se meta en tu elegante casa nueva. Peter, Hugo lo hizo callar. Cuidado con lo que dices, siseó Hugo. Pero Peter simplemente sonrió y continuó comiendo. Mamá, Hugo se volvió hacia mí de nuevo con la voz aún más suave, solo pensamos en tu bienestar. Tienes 77 años, no te estás haciendo más joven. ¿Qué pasa si te caes y no puedes llamar o si se te olvida apagar la estufa? Todavía estoy en mis cabales, lo interrumpí. Soy perfectamente capaz de cuidarme solo. Nadie dice que no estés cuerda, Diane me puso la mano en el hombro. Pero la edad pasa factura. Mi tía tampoco quería mudarse a una pensión, y luego le gustó tanto que lamentó haberlo hecho antes. Miré a mi hijo y a su esposa en silencio. Todo se estaba aclarando, necesitaban mi dinero, el de la venta del apartamento para comprar la casa de sus sueños, y querían enviarme a vivir el resto de mis días entre otros ancianos, sin ser vistos, para no arruinar la imagen de su vida perfecta. ¿Has estado antes en St. Teresa's?, pregunté. Claro, asintió Hugo. Incluso te reservamos una habitación con vistas al jardín. ¿Una habitación? Asentí. ¿No un apartamento? Bueno, es un espacio pequeño, sonrió Diane con nerviosismo, pero es muy acogedor y está todo preparado para personas mayores, los pasamanos del baño, el botón de llamada a la enfermera. ¿Cuántas personas viven en una habitación como esa?, seguí preguntando, aunque ya sabía las respuestas. Estarás sola, mamá. Hugo empezó a perder la paciencia. Esto no es un hospital. Es una residencia para personas mayores que quieren mantenerse activas, pero necesitan un poco de ayuda.
¿Qué pasa con mis cosas, muebles, libros? Bueno, dijo Diane dudó, la habitación no es tan grande, claro, pero se pueden llevar lo esencial. ¿Y el resto? Podríamos venderlo, sugirió Hugo. O podríamos guardarlo en el sótano de la casa nueva que comprarás con el dinero de la venta de tu apartamento, terminé por él. Se hizo un silencio incómodo. Peter tarareó y se sirvió más vino. Lucy bajó la vista hacia su plato, evitando mi mirada. Mamá, suspiró Hugo, sé que no es una decisión fácil, pero piensa en el futuro, en nuestro futuro juntos. Este apartamento es tu único bien. Cuando te vayas, ¿seguirá siendo nuestro, no? ¿No sería mejor usar ese dinero ahora, cuando podría beneficiar a toda la familia? Quería reírme en su cara, mi único activo, si tan solo supiera del $500,000 que estaba a punto de ingresar en mi cuenta, del dinero que planeaba gastar en ellos, de la casa con la que soñaban. Pero me contuve. Algo me decía que no era el momento de revelar mis cartas. Necesito pensarlo, dije, dejando el tenedor a un lado. Es una decisión importante. Claro, mamá, dijo Hugo visiblemente relajado, pensando que estaría de acuerdo. Pero no tardes mucho. Los dueños de la casa nos dieron un mes para cobrar la entrada, o la venderán a otros compradores. Entiendo, asentí. Dame una semana. Una semana, Diane claramente no estaba contenta, pero queríamos empezar con el papeleo el lunes. Hugo, la interrumpió Diane, mamá tiene razón. Necesita tiempo. Una semana es razonable. El resto de la cena transcurrió en una tensa conversación sobre el tiempo, la política y las últimas noticias de la ciudad. Peter contó algunas anécdotas de la Facultad de Derecho, Lucy, a regañadientes, compartió su éxito académico. Pero yo apenas escuché. Mi mente daba vueltas pensando en el próximo $500,000 y en qué iba a hacer con él. Cuando terminó la cena, Hugo me pidió un taxi a pesar de mis protestas de que podía tomar el autobús. Es tarde, mamá, los autobuses no pasan muy a menudo. Ya en la puerta, Lucy me alcanzó y me susurró, abuela, no quiero que vayas a esa pensión. Si quieres, puedo ayudarte a encontrar otro lugar donde vivir. Abracé a mi nieta y la besé en la mejilla. Gracias, cariño, pero no te preocupes, me las arreglaré en casa. No pude dormir durante mucho tiempo. Era como un caleidoscopio de imágenes, Hugo y Diane planeando internarme en una residencia de ancianos, sus sonrisas hipócritas y sus palabras sobre mi bienestar, Peter, cínico y directo, diciendo lo que los demás intentaban ocultar tras palabras bonitas, y Lucy, la única que de verdad se preocupaba por mí y por el $500,000 que pronto estaría en mi cuenta, dinero que podría cambiarlo todo. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. South Burlington brillaba con sus luces por la noche. En algún lugar de la calle Maple se alzaba la casa con la que Hugo y Diane habían soñado, la casa que yo les iba a regalar. Ahora tenía otros planes. Esta mañana recibí una llamada de Edward Gillespie, de Atlas Investments. Sr. Needham, tengo buenas noticias. El acuerdo se cerrará antes de lo previsto. El dinero estará en su cuenta el viernes. ¿Tan pronto? No lo vi venir. Sí, va más rápido de lo previsto. Medifarma se apresura a cerrar el trato para finales del trimestre. Solo necesitas firmar algunos documentos. Puedo enviarlos por mensajería esta tarde. De acuerdo, dije. Estaré en casa. Después de la conversación, me quedé pensando largo rato en la situación. Habían pasado 3 días desde la cena familiar, y Hugo ya me había llamado 2 veces para preguntarme si había tomado una decisión. Le dije que seguía pensándolo, y él se impacientó cada vez más. Mamá, el tiempo apremia, dijo durante la última llamada. Los dueños ya recibieron otra oferta, podríamos perder la oportunidad. Sabía que la presión solo empeoraría. El jueves, Hugo me invitó a otra cena familiar. El viernes dijo, tenemos que terminar todo, mamá.
Diane pidió tu pastel de manzana favorito en esa panadería de Church Street. Pastel de manzana a mi culo, pensé, como si el postre pudiera tentarme a darles mi apartamento y pasar el resto de mi vida en una habitación compacta en un asilo de ancianos. El mensajero trajo los papeles a las 2 de la tarde. Los examiné con atención, leyendo la letra pequeña varias veces. Todo estaba en orden. Tras firmar, el dinero se depositaría en mi cuenta el viernes siguiente, $500,000 menos impuestos, pero aún así una suma enorme. Firmé los papeles y se los entregué al mensajero. El asunto estaba hecho. Ahora tenía que decidir qué hacer. Al principio pensé en rechazar su oferta y dejarlo todo como estaba. Pero cuanto más lo pensaba, más amargada y decepcionada me sentía. Mi propio hijo, a quien había criado sola entre dificultades y prejuicios, ahora quería enviarme a una residencia de ancianos para que se hiciera cargo de mi apartamento. ¿Cuánto tiempo llevaba tramando este plan? ¿Cuánto tiempo llevaba él y Diane discutiendo cómo librarse de su anciana madre? ¿Y qué decían de mí a mis espaldas? ¿Que era una carga, una molestia, un problema por resolver? Saqué un viejo joyero del armario donde guardaba documentos importantes. Entre ellos estaba la chequera de mi banco. Casi nunca la usaba, hoy en día la mayoría de los pagos se hacen electrónicamente, pero podría serme útil. Llené un cheque por $500,000 a nombre de Hugo Needham. Lo firmé, lo metí en un sobre y luego en mi bolso. No había decidido si se lo iba a dar, pero quería estar preparada. El viernes pasé unas horas preparándome para la cena. Me puse mi mejor vestido, uno verde oscuro que acentuaba mis ojos, que aún eran verdes. Me peiné e incluso me maquillé un poco, algo que no había hecho en años. Era una noche importante y no quería parecer vieja e inútil, sino digna. A las 6:30, estaba en la puerta de su apartamento. Diane me abrió con un sencillo vestido negro que sabía que costaba más de lo que gastaba en ropa en un año. Cordelia, te ves estupenda hoy, dijo sorprendida. Pasa, ya están todos aquí. En la sala, pues estaba al teléfono como siempre. Peter estaba tumbado en el sofá, mirando su teléfono. Lucy estaba sentada en una silla con un libro, la única que realmente hacía algo que valiera la pena. Abuela. Lucy se levantó de un salto y me abrazó. Estás increíble. Gracias, querida, le sonreí. Hoy decidí hacer un esfuerzo especial. Hugo terminó de hablar y se acercó a mí. Mamá, qué bueno verte, dijo dándome un breve abrazo. ¿Todo bien? Sí, Hugo, respondí con una sonrisa. Todo está bien. Bien, asintió. Esta noche por fin vamos a poner todos los puntos sobre las íes y cruzar todas las tes. Diane preparó una cena increíble. Tengo muchas ganas, dije. Peter finalmente colgó el teléfono y me saludó con un gesto perezoso. Hola, abuela. Hola, Peter, me senté a su lado. ¿Cómo te va en la facultad de Derecho? Está bien, se encogió de hombros. Aburrido pero bueno. Peter está entre los 10 mejores de su clase, dijo Hugo con orgullo. Si no me muero de aburrimiento antes, murmuró Peter, pero lo suficientemente bajo para que su padre no lo oyera. Diane llamó a todos a la mesa. Se había esforzado al máximo, roast beef, puré de papas, ensalada fresca y por supuesto, pastel de manzana de postre, como Hugo había prometido. Los primeros 20 minutos de la cena transcurrieron en una conversación relativamente tranquila. Hugo habló de un nuevo proyecto, un complejo de apartamentos a las afueras de la ciudad donde su agencia sería la representante exclusiva de ventas. Diane compartió sus planes para renovar el interior de su futura casa. Peter hizo algún que otro comentario cínico. Lucy permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, lanzándome miradas preocupadas. ¿Y bien, mamá? Hugo por fin llegó al tema principal cuando sirvieron el postre. ¿Ya te decidiste?
Dejé el tenedor a un lado lentamente. Lo he pensado mucho, Hugo, comencé. Dio un paso adelante, Diane se quedó paralizada a su lado. Cuéntame otra vez sobre esa residencia de ancianos, pregunté. Terrazas, ¿no? No es una residencia de ancianos, mamá, me corrigió Hugo enseguida. Es una residencia para personas mayores activas. Claro, asentí. Cuéntame más. Hugo comenzó a describir con entusiasmo. ¿Cuánto necesitas esta vez?, pregunté sin rodeos. Randall pareció avergonzado por mi franqueza. 25.000 más, dijo. Eso cubriría los atrasos y nos daría un respiro de unos meses. Me quedé en silencio, reflexionando sobre la situación. Por un lado, no quería que perdieran la casa, por otro veía que este era el comienzo de una espiral sin fin. 25.000 hoy, 50.000 mañana y pasado mañana, todos mis ahorros. Tengo que pensarlo, dije finalmente. Claro, mamá, asintió Randall, pero no por mucho tiempo. Si es posible, no tenemos mucho tiempo. Heather añadió, Margaret, sabemos que estamos pidiendo mucho, pero esta es nuestra casa. No queremos acabar en la calle. Volví a guardar silencio. La idea de que pudieran perder la casa me inquietaba, pero lo que me inquietaba aún más era su actitud hacia el dinero y hacia mí. Alrededor de la medianoche oí voces desde un costado de la casa. La ventana estaba entreabierta, y la cálida brisa primaveral traía fragmentos de conversación. Randall y Heather estaban sentados en el porche trasero, bebiendo algo. No podían verme en la oscuridad del granero, y sin darme cuenta presencié su conversación. ¿Crees que dará más?, preguntó Heather. Debería, dijo Randall con seguridad. Es mi madre. Además, ¿a dónde iría? No lo sé, admitió Heather. No parecía muy convencida. Es una táctica. Randall sonrió. Quiere que preguntemos. A la gente mayor le gusta sentirse necesitada. Sentí como si me hubieran dado una patada en el estómago. ¿A dónde iba a ir la gente mayor? No era una madre para ellos, era un cajero automático. ¿Y si dice que no?, preguntó Heather. Entonces tendré que esforzarme más. Randall bebió un sorbo de su vaso, insinuando que si no la ayudaba, podría tener que buscarse otro sitio donde vivir. ¿Crees que eso funcionará? Estoy seguro de que sí. No se irá a ningún lado, solo nos tiene a nosotros. Además, soy el único heredero. Tarde o temprano, todo ese dinero será nuestro. Heather rió esperanzada. Más pronto que tarde. No se ve bien. Apuesto a que no durará mucho en ese granero, ¿verdad? Se rieron juntos, y el sonido envió una ola helada a través de mí. Así que así es como ven la situación, exprimirme todo el dinero y esperar a que muera. Bueno, tendré que conseguir que me dé un poder notarial, continuó Randall. Para tener acceso a todas sus cuentas, por su propio bien, claro. Claro, volvió a reír Heather. Por su propio bien. Hablaron largo rato, pero no los escuchaba. Cerré la ventana y me senté en la cama, sintiendo la fría rabia crecer en mi interior. Todo estaba muy claro, no era una madre para ellos, ni una persona, sino solo un medio para resolver sus problemas financieros. No solo no me querían, sino que me despreciaban, se reían a mis espaldas y deseaban mi muerte inminente. Bueno, si ellos quisieran jugar ese juego, yo también podría jugarlo, solo que con mis propias reglas. Habían pasado 3 semanas desde la noche en que escuché hablar a Randall y Heather. 3 semanas en las que fingí no saber nada, como si todo me saliera bien. Sonreí cuando Heather me trajo toallas limpias. Asentí cuando Randall me preguntó si tenía frío en el granero. Hice el papel de la anciana ingenua, halagada por la repentina atención de la familia. En esas 3 semanas, les di otros $15.000.
Tras mucha persuasión y una resistencia desafiante, vi cómo se les iluminaban los ojos al ver el cheque, como apenas podían contener su triunfo. Me fijé en la ropa nueva de Heather y en el reloj caro que Randall llevaba en la muñeca. Claramente, no eran los gastos más urgentes para una familia al borde del colapso financiero. Su apetito crecía. Ayer, Randall había mencionado casualmente que necesitaban otros 35.000, un último pago. Mamá, y así nos recuperaremos, había dicho. Fingí considerar su petición, pero por dentro sentía la ira arder. ¿De verdad creían que era tan ingenua? Esta mañana Heather llamó a la puerta del granero más temprano de lo habitual. Vestía un elegante traje de negocios, al parecer, iba camino al trabajo. Buenos días, Margaret, sonrió. Randall y yo queríamos invitarte a cenar esta noche. Vamos a tener algo especial. Gracias, Heather, respondí. Me encantaría ir. Genial, a las 7 de la noche. Randall está cocinando filetes. Se fue y me quedé sentado en la cama, pensando. Algo especial. Me preguntaba qué tramaban esta vez. ¿Otra petición de dinero, o algo más? Pasé el día como siempre, leyendo, paseando por el barrio, pasando por el pequeño parque cercano. Había estado allí mucho estos últimos días, observando a la gente, reflexionando sobre mi vida. A veces hablaba con otras personas mayores que paseaban a sus perros o simplemente se sentaban en los bancos. Por una mujer llamada Doris me enteré de un centro para personas mayores a 2 manzanas, ofrecía clases de arte y música, además de visitas guiadas. Deberías pasarte, me dijo. Es muy interesante. Pensé en echarle un vistazo. Me encantaba pintar hacía mucho tiempo, pero lo dejé cuando llegó Randall. Criar a los niños, trabajar, las tareas de la casa, no había tiempo para aficiones. De vuelta en el granero, me cambié para cenar. Elegí un vestido azul oscuro, uno de los pocos decentes que me quedaban, me cepillé el pelo canoso e incluso me pinté los labios. Mirándome en el pequeño espejo sobre el lavabo, vi a una mujer mayor con ojos cansados, pero con la espalda recta y la mirada firme, una madre traicionada por su propio hijo, pero también una mujer que aún no había dicho su última palabra. A las 7 en punto, toqué la puerta de casa. Randall me abrió sonriendo con un delantal sobre la camisa. Mamá, pasa. Los filetes están casi listos. La casa olía a carne asada y a perfume caro. Heather ya estaba sentada a la mesa, vestida con un elegante vestido negro y con una copa de vino tinto en la mano. Margaret, estás preciosa, dijo aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Gracias, Heather. Tú también. Me senté y Randall me sirvió vino, caro a juzgar por la etiqueta. Recordé que para estar al borde de la ruina, se derrochaban con el alcohol. La cena empezó con una conversación informal sobre el tiempo, el trabajo de Randall y el nuevo proyecto de Heather. Fueron excepcionalmente atentos, me sirvieron los mejores bocados y me rellenaron el vaso. Sonreí y seguí conversando, pero por dentro tenía mis dudas. Parecía una escena de película donde los villanos arrullan a sus víctimas antes de atacar. Al pasar al postre una tarta de queso comprada, Randall empezó. Heather y yo hemos estado pensando mucho en tu situación, en mi situación. Arqueé una ceja. Sabes que estás sola, sin marido, en una ciudad desconocida. El dinero de la venta de tu casa es todo lo que tienes, y nos preocupa que alguien se aproveche de tu generosidad. Apenas pude contener la risa. Alguien como ustedes dos, qué amable de su parte, dije en tono neutral. Pensamos en tu futuro, intervino Heather. Pensamos en cómo garantizar que tengas una vejez tranquila, sin preocupaciones económicas. Randall asintió y sacó un papel doblado de su bolsillo. Mamá, el abogado de nuestra empresa y yo hemos preparado un documento. Es un poder notarial para administrar tus finanzas. Aquí tienes. Por fin mostraron sus verdaderas intenciones, poder notarial.
Fingí sorpresa. ¿Por qué? ¿Por mi seguridad? Randall respondió rápidamente, verá, a su edad es fácil ser víctima de fraude o tomar malas decisiones financieras, y con este poder notarial, podrá administrar su dinero. Es decir, le ayudaremos a administrarlo. Te lo pedí directamente, no que lo gestionaras, sino que ayudaras a gestionarlo, corrigió Randall. Tomaremos todas las decisiones importantes juntos. Mentiroso. Había visto el documento de reojo, un poder notarial estándar que les daba control total sobre mis finanzas. ¿Y qué planeas hacer exactamente con mi dinero? Pregunté bebiendo un sorbo de vino. Randall y Heather se miraron con incertidumbre. Bueno, para empezar, estábamos pensando en consolidar todos los fondos en una sola cuenta, dijo Randall, para facilitar la gestión. En tu cuenta, respondió Heather rápidamente, en una cuenta conjunta. Tendrías acceso en cualquier momento. Pero todos sabíamos que era mentira. Una vez que firmara ese poder notarial, no volvería a ver mi dinero. Entonces ¿quieres que te dé el control de todo mi dinero y objetos de valor, no solo una transferencia?, pregunté. No, dame, corrigió Randall, visiblemente molesto por mi franqueza. No lo entiendes. No lo entiendes, dejé que mi ira se disipara por primera vez. Puede que sea viejo, pero no soy débil mental. Entiendo perfectamente lo que intentas hacer. El rostro de Randall cambió. La máscara del hijo cariñoso se desvaneció, dando paso a una fría irritación. ¿Qué crees que intentamos hacer? ¿Que nos quedemos con mi dinero? Ya te has llevado 25.000 con el pretexto de tener dificultades económicas, ¿y ahora quieres el resto? Heather palideció y Randall se puso rojo de ira. ¿Cómo te atreves?, siseó. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te hemos protegido cuando no tenías a dónde ir. ¿Refugio? Sonreí con amargura. ¿En un cobertizo en el patio trasero? ¿A eso le llamas refugio? Deberías agradecer tener un techo. Heather intervino, muchas personas mayores terminan en hogares de ancianos en primer lugar. ¿Cuánto pagas por el mantenimiento de esta residencia de ancianos? Pregunté irónicamente. Porque recuerdo que insinuaste que debía pagar por vivir en tu granero. Randall dio un puñetazo en la mesa, haciendo que los platos rebotaran. Ya basta. Vives en nuestra propiedad, mamá, nuestra casa, nuestras reglas. ¿Y cuáles son esas reglas?, pregunté. ¿Te doy todo mi dinero? No es así, objetó, pero sus ojos delataban la verdad. ¿Y entonces qué? ¿Para qué necesitas un poder notarial? Por tu propio bien, susurró Randall. Pero si no puedes entenderlo, si no confías en tu propio hijo, quizá deberías buscar otro lugar donde vivir. Esto es, dije con calma, la amenaza que esperaba. Quizás debería, añadí, levantándome de la mesa. Gracias por la cena. Creo que me voy a mi habitación. Salí de casa sintiendo sus miradas en la espalda. El aire de la tarde era cálido, pero temblaba. Ya no ocultaban sus intenciones, dinero o desalojo era su ultimátum. Bueno, tenía una respuesta preparada, pero no la sabrían hasta mañana. Por la mañana, esperé a que Randall se fuera a trabajar y Heather fuera al gimnasio. Luego llamé a un taxi y paré un coche. Lo primero que hice fue ir al banco, donde saqué mis joyas de la caja de seguridad y cerré la cuenta. Después visité a un abogado que me ayudó a redactar un nuevo testamento. Ahora, en lugar de Randall, mis herederos eran dos organizaciones benéficas, una para ayudar a las personas mayores y la otra para apoyar a las víctimas de violencia doméstica. Lo ayudé a recuperarse, pero mis sueños de viajar seguían siendo sueños hasta ahora. Tenía dinero y tiempo. Sin obligaciones, sin necesidad de cuidar de nadie. Solo yo y un mundo entero por descubrir. Me levanté y saqué una caja vieja del estante superior de mi armario.
Contenía cosas que no había tocado en años, fotos, cartas, recortes de revistas, mi álbum de sueños. La abrí y empecé a hojear las páginas amarillentas. La Torre Eiffel al atardecer. El Coliseo romano. Canales venecianos. Islas griegas con casas blancas y tejados azules. Pirámides egipcias. El Taj Mahal de la India. Antes estos lugares parecían tan inalcanzables como las estrellas en el cielo, ahora estaban a un solo billete de avión de distancia. Me imaginaba despertar en un hotel de París, salir al balcón y ver la Torre Eiffel frente a mí. Tomar un café en una pequeña cafetería de la Plaza de San Marcos en Venecia. Pasear por las estrechas calles de Barcelona, contemplando los peculiares edificios de Gaudí. Pero había otro sueño, uno que nunca le conté a nadie, una casa junto al mar. Una casa pequeña y acogedora con una terraza con vistas al océano, un lugar donde podías contemplar el amanecer con un café, escuchar las olas y contemplar el atardecer con una copa de vino. En la última página del álbum había un recorte de una revista vieja, la foto de una casa de playa blanca en algún lugar de Grecia o España. La había visto cuando estaba embarazada de Hugo e imaginaba que algún día viviríamos en un lugar así, él, su padre y yo. Los sueños ingenuos de una joven. El teléfono sonó, sacándome de mis recuerdos. Miré la pantalla, Hugo. No contesté. Lo que tuviera que decir podía esperar hasta mañana. Hoy quería estar a solas con mis pensamientos. Un minuto después llegó un mensaje. Mamá, tenemos que hablar. Llámame, por favor. Colgué el teléfono. Hugo y sus problemas podían esperar. $500.000 no resolverían todos mis problemas, pero podrían darme lo que había soñado toda mi vida, libertad. Terminé mi vino y me fui a la cama, pero no pude dormir. Mi mente daba vueltas pensando en el futuro, en posibilidades, en países que podría visitar y gente que podría conocer. Por primera vez en muchos años, no sentía miedo al mañana, sino ilusión. Por la mañana, me despertó el timbre. Miré el reloj, las 9:30. ¿Quién habría llegado tan temprano un sábado? Me puse la bata, fui a la puerta y miré por la mirilla. Lucy estaba en el umbral, con una bolsa de papel grande en la mano. Abrí la puerta. Lucy, ¿qué haces aquí tan temprano? Hola, abuela, sonrió un poco avergonzada. Te traje el desayuno, croissants de esa panadería francesa que te gusta y café. La dejé entrar. ¿Saben tus padres que estás aquí? No, negó con la cabeza. ¿Creen que salí a correr por la mañana? ¿Puedo quedarme un rato? Claro, asentí. Dame 5 minutos para lavarme y vestirme. Cuando regresé, Lucy ya había dejado croissants, mermelada y 2 vasos de café en la mesa de la cocina. Recuerdo que te gustaban las almendras, dijo señalando uno de los pasteles. Gracias, querida. Me senté frente a ella. Es muy amable de tu parte. Empezamos a comer en silencio. Vi que Lucy quería decir algo, pero no se atrevía. ¿Está todo bien?, pregunté al fin. ¿Abuela? Me miró. Quería disculparme por lo de ayer, por lo que dijo Peter y por cómo se comportaron mamá y papá. No tienes nada de qué disculparte, Lucy, sonreí suavemente. No fue tu culpa. Pero todavía me da vergüenza, negó con la cabeza. Lo que planeaban hacerte es horrible. Y Peter, no entiendo cómo pudo decir esas cosas. Peter acaba de expresar lo que todos pensaban, dije encogiéndome de hombros. En cierto modo, es el más honesto de todos. No lo creía, dijo Lucy indignada. Nunca pensé que fueras vieja ni inútil. Lo sé, cariño. Le cubrí la mano con la mía. Siempre has sido especial, más parecida a mí que a tus padres. Ella sonrió débilmente. Papá siempre dice que me parezco a ti.
Normalmente no como un cumplido, suspiré. Hugo siempre es práctico, incluso de niño, sabía lo que quería y cómo conseguirlo. A veces pienso que se parece más a su padre que a mí. Nunca me hablaste de tu abuelo, dijo Lucy con cautela. ¿Cómo era? Guapo, sonreí al recordarlo. Encantador. Tenía una forma de hablar que te hacía creer cada palabra que decía, y era irresponsable. Desapareció cuando supo que estaba embarazada. Es terrible, dijo Lucy frunciendo el ceño. ¿Cómo pudo hacer eso? La gente no suele actuar como esperamos, me encogí de hombros. Sobre todo cuando se trata de responsabilidad y compromiso. Tu abuelo no estaba listo para ser padre. Probablemente ni siquiera sabía que realmente lo era. Nunca le dije que me quedaría con el bebé. En aquella época muchas chicas en mi situación abortaban o daban a sus hijos en adopción. Pero yo decidí quedarme contigo. Lucy me miró pensativa. Debió ser muy duro. Difícil no es la palabra adecuada, sonreí. Era casi imposible, una madre soltera en un pueblito en los años 60. Era una paria. Mi propia familia me dio la espalda. Perdí a muchos amigos. Tuve que luchar para conservar mi trabajo en la escuela. Pero nunca me arrepentí de mi decisión. Eres muy fuerte, abuela. Lucy me miró con admiración. Ahora entiendo por qué estabas tan enojada con papá y mamá. Después de todo lo que has hecho por ellos. No se trata de gratitud, Lucy, negué con la cabeza. No esperaba que Hugo me diera las gracias eternamente por haberlo criado, es mi responsabilidad como madre. Pero sí esperaba respeto. Esperaba que me viera como una persona, no como un problema por resolver. Lucy asintió con la vista fija en su café. ¿Qué vas a hacer ahora con el dinero y todo? Todavía no lo he decidido, sonreí. Pero tengo algunas ideas. Quizás me vaya de viaje. O me compre una casita junto al mar. Eso suena genial, dijo Lucy con una sonrisa, aunque vi tristeza en sus ojos. Te voy a extrañar. Yo también, cariño. Le apreté la mano. Pero seguiremos en contacto. Quién sabe, quizás puedas venir a visitarme en vacaciones. ¿En serio? Sus ojos se iluminaron. Claro, asentí. Al fin y al cabo, ¿qué sirve el dinero si no lo gastas en tus seres queridos? Lucy guardó silencio un momento frotándose la servilleta. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Seguro. ¿De verdad vas a irte para siempre o fue solo para darles una lección a papá y mamá? Pensé en su pregunta. ¿De verdad estaba lista para dejarlo todo y empezar una nueva vida a mi edad? ¿O era solo un momento de ira, un deseo de vengarme de Hugo y Diane por su plan de enviarme a una residencia de ancianos? Todavía no lo sé, Lucy, respondí con sinceridad. Una parte de mí quiere irse, ver mundo, vivir para mí misma un poco. Pero otra parte tiene miedo. Al fin y al cabo, tengo 77 años. No es la edad adecuada para hacer cambios drásticos. Creo que deberías hacer lo que te haga feliz, dijo Lucy con seriedad. Aunque eso signifique irte de aquí. ¿Qué hay de la universidad, de tus amigos, de tu vida aquí? Me va bien, se encogió de hombros. La verdad es que no me gusta mucho la universidad. La elegí porque papá insistió, pero no es lo que quiero. ¿Qué quieres?, pregunté con curiosidad. No lo sé exactamente, suspiró Lucy. Quizás escribir o tomar fotos o viajar como tú para ver el mundo antes de decidir qué quiero ser. Miré a mi nieta con una nueva comprensión. Era muy parecida a mí a su edad, llena de sueños y aspiraciones, pero limitada por las expectativas familiares. Sabes, sonreí, quizá deberíamos hacer un viaje aunque sea un ratito. Ver el mundo juntos. ¿En serio? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Me llevarías contigo? ¿Por qué no?
Me encogí de hombros. Me vendría bien la compañía y que me ayudaran con las maletas pesadas. Lucy se rió, y luego su rostro se volvió serio. ¿Qué dirían papá y mamá? Tienes 19 años, Lucy, le recordé. Eres una mujer adulta. No pueden decirte que no lo hagas. Pueden dejar de pagar la universidad, dijo en voz baja. ¿Seguro que quieres seguir allí? Ella negó con la cabeza. La verdad es que no. Pero no sé qué más hacer. Tienes tiempo para pensarlo, sonreí suavemente. Y yo también. No tomemos decisiones precipitadas. Primero tengo que ocuparme de mis asuntos, y luego podemos hablar de tu futuro. Lucy asintió aunque pude ver la decepción en sus ojos. Esperaba una solución inmediata, una salida mágica a una situación en la que se sentía atrapada. Pero la vida rara vez es tan sencilla. Abuela, Lucy se puso seria de repente. Quiero que sepas algo sobre mamá y papá. ¿Qué es? Estaba preocupado, no necesitan el dinero tanto como dicen. Papá ascendió hace 3 meses. Ahora es socio principal de la agencia y su sueldo se ha duplicado. Y mamá consiguió trabajo en una firma de diseño. Podrían ahorrar para la entrada de una casa si se esforzaran, pero prefieren gastar el dinero en otras cosas. ¿Qué otras cosas? Sentí un escalofrío crecer en mi interior. Un coche nuevo para papá. ¿Has visto su Audi? Costó 70.000. Unas vacaciones en las Maldivas en febrero, aunque te dijeron que era un viaje de negocios. Una membresía en un club de campo. Y un montón de cosas más. Me quedé en silencio asimilando la noticia. Hugo y Diane me habían mentido sobre sus finanzas. Podían permitirse una casa, pero habían intentado usar mi dinero para no gastar el suyo. No debería habértelo dicho, Lucy parecía culpable. Pero después de lo de ayer, solo quería que supieras la verdad. No son pobres. Solo son avariciosos. Gracias por ser sincera, Lucy. Le apreté la mano. Eso explica muchas cosas. ¿Estás enojada? Me miró con preocupación. No, negué con la cabeza. Estoy decepcionada, pero no sorprendida. Hugo siempre quiso lo máximo con lo mínimo. De niña, pensaba que era un acto de emprendimiento. Ahora veo que es solo egoísmo. Y a Peter le pasa lo mismo. Lucy suspiró. Peor aún, siempre les pide dinero, pero nunca les agradece. Cree que le deben el mundo. Los hijos suelen adoptar los peores rasgos de sus padres, dije con tristeza. Espero no ser así. No, querida, Lucy me acarició la mejilla. No eres nada así, y estoy orgullosa de ti. Terminamos nuestro café. Lucy empezó a prepararse. Tengo que irme, dijo con pesar. Mis padres me estarán buscando. Claro. Asentí. Gracias por el desayuno y por hablar conmigo. ¿Podemos verte pronto? ¿Puedo ir a tu casa?, preguntó en la puerta. Claro, Lucy. La abracé. Siempre serás bienvenida en mi casa. Cuando se fue volví a la cocina y empecé a recoger la mesa. La conversación me había dado mucho que pensar. Que Hugo y Diane mintieran fue decepcionante pero no sorprendente, me hizo preguntarme cuánto más habrían ocultado. Mi teléfono mostraba 7 llamadas perdidas de Hugo y 3 de Diane, y varios mensajes me rogaban que les devolviera la llamada. No me molesté. Necesitaba tiempo para pensar en mis próximos pasos. Saqué el álbum de recortes de nuevo y empecé a hojearlo. Todos estos lugares, todas estas posibilidades, ¿podría realmente empezar una nueva vida a los 77 años, o era solo una fantasía, una forma de escapar de la realidad? En la última página, junto a la foto de la casa junto al mar, una vez escribí una cita.
Nunca es demasiado tarde para convertirte en lo que podrías haber sido. Releí esas palabras y sentí un cambio en mi interior. Quizás nunca sea demasiado tarde. Quizás la vida no termina a los 77, sino que simplemente comienza un nuevo capítulo. Me acerqué a mi computadora y abrí el navegador. Era hora de explorar las posibilidades. Era hora de hacer un nuevo plan. Para Hugo, no para mis nietos, sino para mí, la decisión no llegó de inmediato. Pasé varios días investigando opciones, desde viajar por todo el mundo hasta mudarme a otro país. Consulté portales inmobiliarios en pueblos costeros, leí reseñas de destinos turísticos para personas mayores y calculé gastos y posibles ingresos. Hugo seguía llamando todos los días, pero no contesté. En cambio, le envié un mensaje corto: necesito un poco de tiempo. Por favor, no me molestes todavía. No me escuchó, por supuesto, seguía llamando y enviando mensajes, pero yo insistí. Al cuarto día de aquella memorable cena, tomé una decisión: no me iría de South Burlington, al menos no todavía. Este pueblo había sido mi hogar durante casi 60 años. Allí conocía cada calle, cada callejón, allí estaban mis pocos amigos, mis recuerdos, mi vida. Pero no iba a quedarme en mi apartamento. Era cómodo, pero estaba demasiado ligado al pasado: 2 años de soledad, de espera junto al teléfono, de escasas visitas de mi hijo y mis nietos. Decidí comprar una casa, no una enorme mansión como la que habían soñado Hugo y Diane, sino una casa pequeña y acogedora con jardín, un lugar donde pudiera pasar tiempo al aire libre, cultivar flores, recibir invitados, si alguna vez los tenía. Ese mismo día contacté con una inmobiliaria, no de la agencia Hugo, por supuesto. Una amable mujer llamada Verónica escuchó mis deseos y prometió encontrar varias opciones. Un jardín, enfaticé, y preferiblemente en el barrio de South Hill. South Hill era la zona más verde de South Burlington, con hermosos parques y calles tranquilas. El barrio se consideraba exclusivo, pero no tan caro como North East, donde vivían las familias más adineradas de la ciudad. 2 días después, Verónica me mostró 3 casas. La primera era demasiado grande y necesitaba reformas importantes. La segunda estaba demasiado cerca de una calle ruidosa. La tercera, era justo lo que buscaba. Era una pequeña casa de una sola planta de estilo colonial construida en los años 50, pero recientemente renovada: 2 dormitorios, una espaciosa sala de estar con chimenea, una acogedora cocina y, lo más importante, un precioso jardín con manzanos, parterres y un antiguo cenador cubierto de uvas silvestres. Es perfecto, le dije a Verónica mientras caminábamos por la casa y el jardín. ¿Cuánto piden los dueños? $380,000, dijo, pero creo que se conformarán con $360,000. La casa lleva 2 meses en venta. Les daré $360,500 si aceptan un trato rápido, decidí, sin hipoteca y pago total. Verónica me miró sorprendida, pero enseguida se recompuso. Los contactaré hoy. Los dueños, una pareja mayor que se mudaba a Florida, aceptaron mis condiciones. Una semana después firmamos los papeles y la casa era mía. La mudanza duró otra semana. No contraté mudanzas profesionales, decidí dejar la mayoría de los muebles en el apartamento y venderlos. En la nueva casa, solo me llevé lo más preciado: libros, fotos, algunas antigüedades que me había regalado mi abuela y mi cama favorita. El resto lo compré nuevo. Por primera vez en mi vida podía permitirme elegir muebles sin mirar las etiquetas de precio, una extraña y desconocida sensación de libertad. Durante todo ese tiempo, Hugo nunca se enteró de mi mudanza. No le devolví las llamadas ni los mensajes, y Lucy, la única que sabía de mis planes, prometió mantenerlo en secreto. Se pondrá furioso cuando se entere, me advirtió durante una de nuestras conversaciones. Déjalo, dije encogiéndome de hombros. Es mi vida y mi dinero. Es hora de que Hugo se dé cuenta de que no puede controlarlo todo.
Lucy me ayudó con la mudanza, viniendo todos los días después de clase. Desempacamos cajas juntas, pusimos libros en los estantes y colgamos cuadros. Fue una época maravillosa para conocer de verdad a mi nieta y ver qué clase de persona es. ¿Te gusta la universidad? Le pregunté un día mientras clasificábamos los utensilios de cocina. No especialmente, admitió. La administración de empresas no es lo mío, pero mi padre insistió. Dijo que siempre podría conseguir trabajo con un título como ese. ¿Qué te gustaría hacer? Saqué un juego de tazas de té viejas de la caja. No lo sé exactamente, pensó Lucy un momento. Me gusta escribir, tomar fotos y ayudar a la gente, quizá periodismo, trabajo social o algo relacionado con el arte. ¿Tienes tiempo para decidirlo?, le sonreí. Lo principal es no dejar que otros decidan por ti aunque sean tus padres. Ella asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. Lucy solo tenía 19 años y aún dependía económica y emocionalmente de sus padres. Es difícil ir en contra de su voluntad en esa situación, dije, dejando las tazas en el estante. Podría ayudarte a pagar la universidad si decides cambiar de carrera. ¿En serio?, sus ojos se abrieron. ¿Haces eso por mí?, preguntó ella. Claro, asentí. ¿Para qué sirve el dinero si no es para ayudar a los que amas? Lucy me abrazó fuerte y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. En ese momento me di cuenta de que había tomado la decisión correcta. El dinero no solo me dio libertad, sino también la oportunidad de ayudar a mi nieta a encontrar su camino, algo que yo nunca había tenido. Al terminar la mudanza, decidí tomarme la vida en serio. Me apunté a clases de jardinería en el centro comunitario local, siempre había querido aprender a cultivar rosas. Encontré un grupo para personas mayores que se reunía 2 veces por semana para jugar a juegos de mesa y tomar el té. Empecé a asistir a clases de yoga matutinas en el parque. La instructora, una joven llamada Tara, se especializaba en clases para personas mayores. Poco a poco hice nuevas amistades, casi amigos. Margaret, una viuda de 79 años y exbibliotecaria con una mente aguda y un irónico sentido del humor. Frank, de 72 años, un ex ingeniero apasionado por el cultivo de orquídeas y el ajedrez. Elizabeth, de 80 años, una ex profesora de música que todavía daba lecciones de piano a niños pobres. Nos reuníamos en mi jardín los domingos, tomando té o vino, hablando de libros, política y noticias locales. A veces jugábamos a las cartas o al ajedrez, a veces simplemente nos sentábamos en silencio, disfrutando de la paz de la compañía mutua. Sentía que por fin estaba viviendo la vida al máximo, la vida que siempre había deseado pero que nunca pude permitirme. Y era maravilloso. Hugo no se enteró de mi mudanza hasta un mes después. Al parecer por fin revisó mi antiguo apartamento y descubrió que me había mudado. Los nuevos dueños, una pareja joven con un hijo, le habían dado mi nueva dirección. Llegó sin avisar un sábado por la mañana mientras yo trabajaba en el jardín. Oí el ruido de un coche que se acercaba, levanté la vista y vi su Audi negro en la puerta. Hugo salió del coche y se quedó paralizado, mirando la casa y el jardín. Su rostro era una mezcla de sorpresa, incredulidad y envidia. Envidia, sí. Supongo que mi modesta casa no era tan impresionante como la mansión de Maple Street con la que soñaba, pero era mía, toda mía. Sin crédito, sin deudas. Mamá, llegó a la puerta. ¿De verdad es esta tu casa? Me enderecé, me sacudí la tierra de los guantes y asentí. Sí, Hugo, esta es mi casa. ¿Pero cómo? Preguntó visiblemente confundido. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Me habrías escuchado? Fui a la puerta, pero no la abrí. ¿O simplemente me habrías empezado a explicar por qué era una mala idea? Suspiró y se pasó la mano por el pelo, un gesto que recordaba de su infancia. Era lo que siempre hacía cuando se sentía avergonzado o no sabía qué decir. ¿Puedo entrar?, preguntó al fin. Tenemos que hablar. Dudé.
Una parte de mí quería rechazarlo, cerrarle la puerta en la cara como él me había cerrado la puerta tantas veces, literal y figurativamente. Pero la otra parte, la parte que seguía siendo madre a pesar de todo, no podía hacerlo. De acuerdo, dije. Pase. Haré té. Entramos en la casa. Hugo miró a su alrededor con curiosidad mal disimulada, fijándose en los muebles nuevos, los cuadros en las paredes, las flores frescas y los jarrones. Es acogedor, dijo finalmente cuando nos sentamos en la cocina. Gracias, puse la tetera. Me gusta aquí. ¿Vendiste el apartamento?, preguntó sin rodeos. Sí, hace 2 semanas. Saqué las mismas tazas azules de siempre y se las di a una pareja joven con un bebé que las había comprado. Son muy bonitas. ¿Cuánto recibiste por ello? Hugo nunca fue muy diplomático cuando se trataba de dinero. Basta, no iba a contarle mis asuntos financieros. ¿Por qué? Solo me preguntaba, intentó sonreír, pero no le convenció. Al fin y al cabo soy agente inmobiliario, es mi interés profesional. Claro, asentí sirviendo el té. Solo profesional. Hablamos un rato. Hugo estaba obviamente incómodo, sin saber cómo empezar. Mamá, dijo finalmente, quiero disculparme por esa cena, por todo lo que se dijo, sobre todo sobre Peter. No debería haber dicho esas cosas, pero lo hizo. Me encogí de hombros. Quizás fue lo mejor. Al menos ahora sé exactamente qué piensas de mí. No, madre, dijo Hugo. No te consideramos como dijo Peter. Simplemente se enojó y dijo una tontería. ¿Y tú? Lo miré directamente a los ojos. No me veías como una carga cuando planeabas ingresarme en una residencia de ancianos. No me veías solo como una fuente de ingresos para tu nuevo hogar. Hugo apartó la mirada, y eso fue más elocuente que cualquier respuesta. Pensamos que sería lo mejor para todos, murmuró. San Tereses es un buen lugar. Tiene todo lo necesario. Hugo, lo interrumpí, seamos sinceros, querías el dinero de la venta de mi apartamento. Nada más. No tienes que justificar tu preocupación por mí. Guardó silencio con la mirada fija en su taza. Luego levantó la vista, sus ojos reflejaban vergüenza y terquedad. Bueno, mamá, sí, necesitábamos dinero, queríamos comprar una casa, pero eso no significa que no nos importes. Esa es una forma extraña de mostrar preocupación, negué con la cabeza. Enviarme a vivir el resto de mis días entre desconocidos, tomar mi dinero y usarlo para tu propio placer. Hugo, por favor, suspiró. He venido a hacer las paces. Todos te extrañamos. Diane pregunta cuando vienes a cenar. Lucy habla de ti todo el tiempo. Incluso Peter ha estado preguntando dónde estás. ¿En serio? Arqueé una ceja. ¿Y qué preguntó exactamente? Hugo dudó. Bueno, quería saber dónde estabas, qué te pasaba y también qué pasó con mi dinero. Claro, sonreí al ver cómo le cambiaba el rostro. No me mientas, Hugo. Te conozco demasiado bien. De acuerdo, suspiró. Sí, Peter preguntó por el dinero, pero eso no significa que no estemos preocupados por ti. Creo que Lucy sí lo está. Sé que Lucy está preocupada, dije en voz baja. Me visita a menudo y me ayudó con la mudanza. Hablamos mucho. Lucy vino aquí. Hugo frunció el ceño. No dijo nada porque le pedí que no lo hiciera, dije con un sorbo de té. Quería tranquilizarme antes de confrontarte a ti y a tus preocupaciones. ¿Qué preocupaciones? Que no puedo con esto sola. ¿Que necesito ayuda? ¿Que soy demasiado mayor para vivir sola? Enumeré todos los argumentos que debía tener preparados, que debía pensar en el futuro y en cómo administrar mi dinero. Hugo se sonrojó. Di en el clavo, mamá. Solo estoy preocupado por ti.
Tengo 77 años y vivo solo en una casa tan grande. Esta casa es más pequeña que mi antiguo apartamento, dije, y no tiene escaleras. Estabas muy preocupado por eso, una sola planta, puertas anchas, suelo antideslizante en el baño. He pensado en todo. Pero aún así, no se daba por vencido. ¿Qué pasa si te enfermas o te caes? ¿Quién te va a cuidar? Tengo un botón de pánico. Señalé un pequeño dispositivo en mi muñeca. Con solo presionarlo, llegará ayuda médica. No estoy indefenso, Hugo. Y tengo amigos que me cuidan todos los días. ¿Amigos? Preguntó sorprendido. ¿Qué amigos? Sonreí. Margaret, Frank, Elizabeth, vamos juntos a yoga, jugamos al ajedrez, hablamos de libros. Este miércoles vamos a un concierto en el parque y el próximo domingo haremos un picnic en el jardín. Hugo me miró como si me viera por primera vez. Quizás sí, pensé. Quizás nunca me había visto como una persona con mis propios deseos, intereses y capacidades. Para él siempre había sido solo mamá, una figura con ciertas funciones, no una persona viva. No lo sabía, dijo en voz baja. Pensé que te sentías sola. Me sentía solo, asentí durante un buen rato, pero todo eso ha cambiado ahora. Nos quedamos en silencio otra vez. Hugo terminó su té y puso la taza sobre la mesa. Mamá, dijo con incertidumbre, sé que estás enojada con nosotros y tienes derecho a estarlo, pero seguimos siendo una familia y nos gustaría que fueras parte de nuestras vidas. ¿En qué condiciones, Hugo? Pregunté. Lo dijiste sin rodeos, ¿qué quieres de mí? Suspiró sin esperar semejante pregunta. Sé nuestra mamá y abuela. Ven a cenar en familia, conoce a los nietos. Eso es todo. Arqueé una ceja. ¿Nada más? Hugo bajó la mirada. Bueno, todavía queremos comprar esa casa. Ya dimos el depósito, pero no tenemos suficiente para la entrada. El banco quiere $200.000 y solo tenemos 120.000. Estaba pensando que tal vez podrías ayudarnos con un préstamo, claro. Podríamos devolverlo con intereses. ¿Eso es todo? Suspiré. El verdadero motivo de tu visita, no te importa, no quieres reconectar, sino dinero. Siempre solo dinero. Hugo, suspiré, estás ganando más dinero que Ever. Diane también trabaja. Tienes un coche nuevo, una membresía en un club de campo, unas vacaciones en las Maldivas y me pides dinero. Sus ojos se abrieron de par en par, como te lo dijo Lucy. ¿Qué importa? Negué con la cabeza. Lo que importa es que me estás mintiendo otra vez. Estás fingiendo tener dificultades económicas cuando en realidad simplemente no quieres gastar tu dinero. Mamá, no es tan sencillo, empezó a justificarse Hugo. Tenemos obligaciones, gastos. Todos tenemos gastos, lo interrumpí, pero la mayoría vive dentro de sus posibilidades. Si no puedes permitirte una casa de $500,000, compra una de $300,000, o sigue ahorrando, o deja de gastar dinero en clubes de campo y vacaciones exóticas. Pero de todas formas no necesitas ese dinero, soltó de repente. Tienes de sobra, compraste una casa, la amueblaste, probablemente te sobre mucho y somos tu familia. ¿A quién más se lo vas a dejar? Miré a mi hijo y vi a un niño pequeño que siempre quería más juguetes, más dulces, más atención, que nunca estaba satisfecho con lo que tenía. Hugo, dije con calma, no te voy a dar dinero para una casa, ni como préstamo, ni como regalo. ¿Por qué no? Parecía sinceramente desconcertado. Ibas a comprarnos una casa, tú mismo lo dijiste en la cena. Sí, lo era, asentí. Antes de descubrir que planeabas ingresarme en una residencia de ancianos, antes de que tu hijo me llamara vieja e inútil, antes de que me mintieras sobre tu situación financiera. Ahora tengo otros planes para ese dinero. ¿Qué planes?
Hugo frunció el ceño. ¿Qué vas a hacer con él? Vivir, Hugo. Sonreí. Viajar, ayudar a quienes realmente lo necesitan, tal vez crear una beca para estudiantes de familias con bajos recursos, o apoyar un refugio de animales, o simplemente disfrutar de la vida mientras pueda. Pero eso no es justo, saltó, tirando su taza. Ese dinero debería quedarse en la familia, debería ayudar a tus nietos, a tu hijo, a mis nietos. Yo te ayudaré, dije con firmeza. Lucy quiere cambiar de carrera en la universidad y yo le pagaré la matrícula. También ayudaré a Peter si de verdad lo necesita. Pero a ti, Hugo, no te voy a dar ni un centavo por esta casa. Tú ganas lo suficiente para mantenerte. Estaba de pie con el puño cerrado, y pude ver la ira y el cálculo luchando en su interior. La ira lo empujaba al escándalo, a las acusaciones, tal vez incluso a las amenazas. El cálculo sugería que tal comportamiento solo me alejaría para siempre y entonces no conseguiría nada. El cálculo triunfó. Lo entiendo, dijo finalmente, respirando hondo. Tienes derecho a usar tu dinero como creas conveniente. Estaba pensando, no importa. Se hundió en su silla y comenzó a limpiar el té derramado con una servilleta. Lo siento por el desorden. No pasa nada, dije levantándome y cogiendo un trapo. Es solo té. Limpiamos el charco en silencio. Hugo parecía deprimido, pero sabía que no era por el té ni por mi negativa a darle dinero. Le preocupaba perder el control, sobre mí, sobre la situación, sobre el futuro. Hugo, me senté frente a él, no pienso renunciar a ti ni a mi familia. Solo quiero que nuestra relación se base en la honestidad y el respeto, no en el dinero. Lo entiendo, asintió sin mirarme. Siempre puedes venir a visitarme, Diane, yo, los niños o a solas. Podemos pasar tiempo juntas charlando, conociéndonos de nuevo, pero sin manipulaciones, sin mentiras y sin esperar que yo resuelva todos tus problemas financieros. Sí, mamá finalmente levantó la vista. Haré lo mejor que pueda. No estaba segura de que realmente entendiera, quizás solo estaba diciendo lo que quería oír, con la esperanza de hacerme cambiar de opinión con el tiempo, pero al menos era un paso en la dirección correcta. De acuerdo, sonreí. Ven a comer el domingo dentro de una semana. Conocerás a algunos de mis amigos. ¿Amigos? Parecía inseguro. Sí, dije. Frank, te dije que también le interesan los bienes raíces. Colecciona mapas antiguos de la ciudad y conoce la historia de todos los edificios importantes de South Burlington. Hugo asintió, todavía vacilante. Está bien, suspiró. Iré el próximo domingo. Genial. Me levanté indicando que la visita había terminado. Estaré esperando unas 2 horas. Él también se levantó y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo y se volvió hacia mí. Mamá, me alegro de que estés bien. ¿De verdad? Gracias, Hugo, sonreí suavemente. Por primera vez en mucho tiempo me siento realmente bien. Me abrazó con torpeza, rápido y formalmente como siempre, y luego salió y se subió al coche. Me quedé de pie junto a la ventana viendo cómo su Audi salía por la puerta y desaparecía por la esquina. No sé si estará aquí el próximo domingo. No sé si alguna vez podremos construir el tipo de relación del que hablaba, honesta, respetuosa, sin manipulación. Quizás hemos pasado demasiadas cosas, quizás somos 2 personas diferentes con valores distintos. Pero dejé la puerta abierta, y eso es todo lo que pude hacer. Salí al jardín y continué mi trabajo con las rosas, interrumpido por la visita de Hugo. El sol me calentaba los hombros y una ligera brisa traía el aroma a jazmín de la cerca del vecino. En algún lugar del patio trasero un pájaro cantaba. Este era mi hogar, mi vida, mi elección.